Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 6. Megumi Fushiguro Megumi corría por las calles ensangrentadas y calcinadas de Shibuya, pero no era un viaje a ciegas ni sin rumbo. Giró bruscamente hacia un callejón y divisó un espíritu maldito errante. No tenía tiempo que perder. Rebotó contra la pared, se agarró al alféizar de una ventana, se impulsó hacia arriba y saltó al tejado para ganar velocidad. No huyó por simple pánico. Tenía un objetivo claro y la concentración necesaria. Se detuvo un instante, aprovechando la posición elevada para calcular la dirección y el mejor camino, antes de saltar desde el tejado. Su cuerpo reforzado amortiguó la fuerza del salto y se impulsó hacia adelante con la agilidad de un velocista. Sus pies lo impulsaron una vez más, abriéndose paso a través de cuerpos destrozados, caminos agrietados y muros ensangrentados, mientras corría. Tan rápido que sus pulmones ardían y sus piernas gritaban mientras su ya menguante energía maldita reforzaba aún más músculos y tendones, a cada paso mientras se abría paso a la fuerza hacia la rampa que conducía a los pasillos subterráneos de Shibuya. Lo divisó segundos después. Las luces de la entrada parpadeaban debido a los daños sufridos, pero su presencia le recordó por qué estaba allí. Solo dedicó un segundo a mirar el mapa junto a la rampa. Pisos: B1, B2, B3, B4, B5. El lugar donde Gojo Sensei fue visto por última vez y donde se creía que estaba sellado. No bajó corriendo las escaleras, sino que se lanzó por ellas, esquivando todo a su paso para aterrizar en cuclillas. Luego, volvió a ponerse en marcha, esta vez a través de los pasillos subterráneos de Shibuya. Por un instante, temió llegar tarde. Había dedicado demasiado tiempo a ayudar a Yaga, y Hichi a trasladar a los heridos a una zona segura desde que Sukuna comprometió la primera. Luego, se había tomado el tiempo para estabilizar a quienes aún podían ser estabilizados. Sus conocimientos básicos de primeros auxilios lo convertían en una ayuda valiosa, aunque Yairi se encargara de la mayor parte del trabajo pesado. Fushiguro. La voz de Yaga lo detuvo en seco. Ya has hecho suficiente aquí. No he podido contactar con Kusakabe. Por suerte, Panda logró comunicarse con Aoi, Todo y Arata Mita. Van de camino a B5 para liberar a Gojo. Te recomiendo que llegues cuanto antes. Yo me quedaré aquí para asegurarme de que Yairi y los demás estén protegidos, así que, buena suerte, chico. Eso fue todo. Asintió brevemente antes de girar sobre sí mismo y salir corriendo. Estaba cansado. Aunque sus heridas habían sanado, seguía exhausto. Sin embargo, Yairi tenía razón. Sin Gojo Satoru, no había forma de ganar. Los pasillos temblaron mientras corría. Estas no eran las explosiones familiares que habían anunciado el comienzo de la noche, cuando las maldiciones, los humanos transfigurados y los usuarios de maldiciones eran el peor de sus problemas. Esto se sentía era como si alguien levantara la ciudad y la estrellara contra el suelo una y otra vez. Los estruendosos golpes resonaban, incluso en lo profundo de los túneles, sacudiéndolos. Mahoraga todavía estaba reteniendo a Sukuna. Si su rebelde pero sorprendentemente amable Shikigami estaba haciendo todo lo posible, entonces él no podía simplemente holgazanear. Así que, con ese pensamiento en mente, aceleró de nuevo, rodeó el túnel y se dirigió a toda velocidad hacia B5, solo para quedarse paralizado al darse cuenta de que no era el primero en llegar. Todo permanecía allí, con los hombros anchos y rectos, los brazos cruzados sobre el pecho, la sangre secándose en sus puños y la mirada penetrante y oscura fija en Megumi desde el momento en que cayó al suelo. A su lado, agachado y mirando fijamente un pequeño cráter, estaba Arata Mita. El estudiante de primer año de la Escuela Técnica de Kioto parecía pálido, con los ojos muy abiertos tras sus gafas, antes de reconocer a Megumi. Megumi apartó la mirada del dúo y la dirigió hacia donde se suponía que estaba Satoru Sensei. El cráter en el suelo estaba vacío. Llegaron demasiado tarde. ¿El enemigo?, preguntó, aunque tenía una idea muy clara. Se fue. Junto a Gojo Satoru. A Megumi se le revolvió el estómago. Eso es malo, dijo, pero ni siquiera reconoció su propia voz. Todo se encogió de hombros. En cuanto llegamos a Shibuya, vinimos directamente aquí, pero ya había desaparecido. Arata está intentando encontrar algún rastro, pero, todo señaló con las manos la
sangre y los destrozos que llenaban el metro. La cantidad de violencia desatada allí superaba la capacidad de la mayoría de los hechiceros. Como puedes ver, ha sido un desperdicio. Tenemos que encontrarlo, el hechicero no puede haber ido muy lejos, respondió Megumi, girando la cabeza, igual que Arata, intentando encontrar algún rastro de la energía residual de la maldición de Gojo. Conocía lo suficiente a su maestro como para detectarlo incluso en medio de todo este lío. Todo se encogió de hombros antes de hablar. ¿Puedes hacerlo, yo? Antes de que todo pudiera terminar la frase, se oyó una explosión de sonido, la presión del aire cambió y toda la ciudad se estremeció en respuesta. Un temblor sacudió todo el metro, seguido de una onda expansiva. Mientras el aire mismo se contraía, la presión recorriendo el espacio subterráneo con la suficiente fuerza como para derribar a Arata y hacer que lloviera polvo del techo. Las luces parpadearon, algunas incluso estallaron. Todo solo encogió ligeramente las rodillas para estabilizarse, con los pies firmemente plantados en el suelo. Luego continuó. Iré a ver qué está pasando ahí arriba. Megumi tragó saliva. Es Sukuna. Algo pasó, no sé qué, pero Itadori ha sido sometido y Sukuna tiene el control. El sensei Rie sospecha que lo han obligado a comer más dedos de Sukuna, y eso es lo que lo ha sometido. Todo frunció el ceño. Megumi sabía que tenía una relación cercana con Itadori, y su expresión lo confirmaba. ¿Contra quién está peleando? Mahoraga. Todo lo miró con una ceja arqueada, ladeó la cabeza como si intentara recordar si había oído ese nombre antes, así que Megumi le explicó. Es mi Shikigami, no, él es ese sentido del peligro. Explicó todo de inmediato, mientras una sonrisa lenta y peligrosa volvía a su rostro. ¿Me estás diciendo que finalmente lo invocaste? En momentos como este, a Megumi le resultaba difícil negar el aclamado coeficiente intelectual de 530.000 de todo, porque muy a menudo hacía deducciones tan descabelladas que sorprendían a todos los demás. Antes de que Megumi pudiera responder, se oyeron pasos provenientes de un pasillo lateral. Lento e irregular en su cadencia. Todos se giraron. Todo parecía impasible. Solo giró la cabeza. Arata se escabulló detrás de su compañero mayor mientras Megumi movía los dedos, colocándolos en la posición para invocar a su Shikigami preferido. Entonces Nanami Kento emergió de las sombras. O de lo que quedaba de él. Los ojos de Megumi se abrieron de par en par al ver al hombre rubio caminar hacia ellos, con su único ojo visible temblando y desenfocado en su cuenca. Megumi casi no lo reconoció. La última vez que lo vio fue justo después de sobrevivir al dominio de Dagon. Cuando el extraño lo había secuestrado. ¿Qué pasó después? La mitad del cuerpo de Nanami estaba quemada y en carne viva, con la carne reducida a músculo y hueso en algunos lugares. Había desaparecido su traje, sus gafas y su rostro, demacrado por el dolor y el delirio. La sangre empapaba el suelo a cada paso, pero él seguía caminando. Un brazo colgaba inerte, el otro sostenía su corta hoja hacia adelante, y tras él, civiles desprevenidos lo seguían como polluelos detrás de su madre. Su voz resonó en el silencio, murmullos suaves pero roncos. «Muévete», murmuró Nanami. «No te detengas. Todavía te necesitan. Solo un paso más». Todo actuó al instante. Arata. Arata no lo dudó. Corrió hacia Nanami, junto con Megumi. «Nanami-sensei», gritó Megumi mientras se detenía frente al hechicero. El único ojo de Nanami se fijó por una fracción de segundo. Gigante pálido. Itadori. Sukuna. Megumi. Sus palabras eran murmullos entrecortados a los que nadie prestó atención, pero se detuvo ante ellos, comprendiendo instintivamente que ahora estaba con aliados. Su cuerpo cayó de rodillas, mientras Arata se colocaba a su espalda, con las manos temblando al activar su técnica maldita, congelando la progresión de las heridas de Nanami y bloqueándolas antes de que empeoraran. Nanami se desplomó, con la respiración entrecortada, pero se mantuvo erguido. Megumi se volvió hacia Arata, y el rubio respondió a su pregunta tácita. «Mi técnica también ayuda a reducir el dolor que siente el sujeto». Megumi ya sintió, justo cuando otra onda expansiva sacudió la zona en pleno uso de la técnica, provocando los gritos y chillidos de los civiles a su alrededor. El techo crujió en respuesta cuando todo levantó la vista. «Tenemos que detener esa pelea ahora mismo, de lo contrario, a este paso», dijo en voz baja, «no quedará Shibuya que salvar». Se giró hacia Arata. «Quédate con los civiles y Nanami. Megumi, ven conmigo».
Luego se dio la vuelta, con la chaqueta colgando sobre sus hombros como una capa, mientras salía del metro, con una cansada Megumi siguiéndole de cerca. Mahoraga a la ciudad se desmoronaba. Era una muerte lenta en comparación con lo que había sufrido en la línea temporal original. El daño era menor, contenido porque no saltaba al cielo lanzando aviones contra Sukuna, pero no se podía preservar mucho cuando solo un participante en la lucha mostraba la más mínima preocupación por todos los demás seres, vivos o no, en un radio de 200 metros. La ciudad moriría, y era solo cuestión de tiempo a menos que hiciera algo al respecto. Esa fue la conclusión a la que llegué cuando otra oleada de la energía maldita de Sukuna arrasó las calles, haciendo que los edificios se derrumbaran como papel mojado mientras Sukuna desataba otro desmantelamiento que aniquilaba todo a su paso. Podía sobrevivir. Mi cuerpo ya se había adaptado más que suficiente. Aún podía ser cortado, aún podía resultar herido, pero la velocidad con la que me regeneraba del daño era mayor que la que Sukuna podía generar con tan solo 15 dedos de su poder. Yo podría sobrevivir, pero Shibuya no si las cosas seguían así. Nadé a través de los remolinos de su energía maldita, a través del desmantelamiento, ignorando los cortes que sanaban rápidamente y que se dispersaban alrededor de mi cuerpo, y luego salí del otro lado con el puño extendido, la espada del exterminio liderando la carga. Sukuna atrapó mi zambullida con la palma abierta. Taiki. Me desvió, lanzándome hacia un lado. Di una voltereta en el aire y aterricé de pie sobre el edificio hacia el que me había arrojado, salvando las escasas señales de vida que pude distinguir en su interior. Mis pies se clavaron profundamente en la estructura, que tembló por la fuerza. Entonces, comencé a subir, corriendo por la pared como si fuera una recta, aferrándome con fuerza a los dedos de los pies, para luego soltarlos un segundo después, moviendo la cola para mantener el equilibrio. Luego, di una voltereta sobre el tejado y giré sobre mí mismo, lanzando una patada que impactó de lleno en la cara de un Sukuna que me perseguía, incluso mientras oía cómo se le rompía la mandíbula, el rey de las maldiciones se rió al salir disparado, y la onda expansiva resultante destruyó todo lo que no estuviera clavado. Bajé los pies al suelo solo para darme cuenta de que estaba a unos centímetros de distancia. Tardé 2 segundos en regenerarme. Mi tobillo y mis pies hacia atrás. El santuario malévolo no acabaría con esto. Me había adaptado lo suficiente como para que la expansión del dominio de Sukuna solo me molestara. Lo que lo acabaría sería fuga. El santuario para ablandarme, y luego fuga para borrar lo que quedara. Lo sabía, y de alguna manera estaba seguro de que Sukuna estaba llegando lentamente a la misma conclusión. Ya había notado que me estaba adaptando, y aunque él no se adaptaba de la misma manera, también se estaba adaptando. Sus esquivas eran más fluidas, su energía maldita era mayor y fluía mejor. Además, evitaba con más frecuencia la espada del exterminio, mientras cambiaba de posturas de artes marciales como si tuviera un repertorio entero en la cabeza. Resultaba desconcertante. El techo estalló bajo mis pies mientras me lanzaba en la misma dirección en la que había enviado a Sukuna. Me vio venir desde lejos, luego bajó la mano con un movimiento brusco, pero no pudo engañarme. No pudo engañar a mis sentidos, que se habían adaptado perfectamente a su técnica. Una finta. Sonreí ampliamente. Mis dientes, afilados y nacarados, estiraron mis labios con diversión. De verdad lo había hecho. El falso ataque que casi mata a Mahoraga de un solo golpe. En lugar de esquivarlo o retroceder, me lancé contra él, obligándolo a realizar un desmantelamiento apresurado para darle tiempo a recuperarse, pero lo desvié hacia un lado y recorrí la distancia en un instante, antes de clavarle el puño en las costillas, con un gancho ascendente que lo lanzó hacia atrás una vez más y a través de la fachada de una enorme tienda. No le di ni un segundo para respirar. Lo seguí, atravesándolo y entrando al edificio, solo para verlo de pie, con la mirada fija en su mano izquierda. Su respiración era constante, pero algo más andaba mal. Su maldita energía se disparó, luego vaciló. Entonces, ese brazo se contrajo. Era minúsculo. Un músculo que se unía a un tendón, y un dedo se encogió sobre sí mismo. Itadori. El chico finalmente estaba contraatacando. Sukuna chasqueó la lengua, con una expresión de fastidio en el rostro. Lo estaba disfrutando tanto que no me di cuenta de lo mucho que se ha alargado. Tenía razón. Esto duró más que la pelea original, y él nunca se había dado cuenta, no porque estuviera perdiendo, sino porque yo era diferente.
Lo estaba disfrutando porque lo obligaba a pensar, a adaptarse, a esforzarse de maneras que Kanon Mahoraga jamás había hecho. Lo estaba lastimando. Se giró hacia mí. Pero por muy divertido que sea esto, creo que es hora de ponerle fin. Necesito dejar algo maravilloso para que mi nave me recuerde, y espero que, la próxima vez que regrese, sigas siendo igual de divertida. Levantó las manos. Se tomó su tiempo, con una sonrisa en el rostro, sabiendo que no llegaría a tiempo. Mis alas se crisparon. Lo sentí antes de que hablara. La acumulación de energía maldita. La forma en que todo se detuvo. Estaba a punto de abrir su dominio. Entonces, antes de que pudiera pronunciar palabra, mis alas se agitaron de nuevo al percibir una energía maldita y familiar. Luego, todo cobró vida. 2 latidos, 2 pasos, 2 figuras. Una de ellas era Fushiguro. Sukuna también lo sintió, pues sus ojos se desviaron un instante, luego vaciló, y de repente lo recordé. Sukuna deseaba que Megumi estuviera viva tanto como yo. Salí disparada, cruzando el hueco en un instante. Si se hubiera concentrado en mí, habría activado su dominio más rápido de lo que yo habría podido recorrer la distancia, pero esa distracción de una fracción de segundo le costó caro. Lancé un golpe certero, con la intención de cercenarle la mano izquierda, pero se movió hacia un lado en el último segundo, y le atravesé el costado con un golpe certero, pero no me detuve. Giré y le propiné una patada antes de que pudiera recuperarse, enviándolo a través de la pared hacia la calle. Lo seguí inmediatamente, con la espada por delante, pero ya se había ido. Había rodado hacia un lado, se había puesto de pie, había dado una voltereta hacia atrás y se había alejado de nuevo. Sus 4 ojos se clavaron en mí al instante, sin distracciones, pero ya podía sentir cómo compensaba su falta de atención. Mis alas se agitaron, dándome una visión más clara del dúo que corría hacia nosotros. Al frente del dúo iba un chico musculoso con un peinado de piña que solo podía ser todo, mientras que Megumi se quedaba atrás, flaqueando a medida que el cansancio lo alcanzaba. Me di cuenta de lo que Sukuna iba a hacer en el momento en que volvió a juntar las manos en su mudra. Un dominio abierto, pero más pequeño y controlado. No sería el mismo dominio de 140 metros que había matado a miles y destrozado su nave desde dentro. En cambio, este solo mataría a cientos y convertiría en nada las 2 manzanas que nos rodeaban. Había perdido. Sukuna haría lo que siempre había querido, aunque a menor escala. Quizás sobreviviría, pero sentía un dolor en lo más profundo de mi ser que me decía que había perdido esta batalla. Entonces todo gritó: Itadori. Mis alas se crisparon al darme cuenta. Se había acercado. Se acercaba con cada respiración, gracias a su técnica. Su técnica. Mi cuello giró sobre sí mismo y se giró bruscamente hacia él, y todo me devolvió la mirada. Fue solo una fracción de segundo. No pude hablar. No hice gestos. No había tiempo para ninguna de las 2 cosas. Solo había tiempo para una única comunicación, y la realicé a través de mi cuerpo. Cambié mi peso, el ángulo de mi postura, la tensión en mis extremidades, la forma en que mis alas se movían, enmarcando a Sukuna y a mí misma y el espacio entre nosotras, la forma en que la cola se arrastraba detrás de mi cabeza. Para alguien que observaba desde fuera, toda nuestra comunicación no tenía sentido, y si hubiera sido cualquier otra persona, habría sido una pérdida de tiempo. Sin embargo, una vez más, mi apuesta dio sus frutos. Los ojos de todos se abrieron de par en par, y mi sonrisa se amplió. Aposté por la inteligencia de Aoi todo. No por su supuesto coeficiente intelectual de 530.000. No estaba seguro de cuán cierto fuera, pero lo que no se podía subestimar era que todo tenía una mente más rápida que cualquier otra. Una cabeza para el combate que superaba a cualquier estándar, excepto, por supuesto, a Gojo Satoru. Era en esa inteligencia para el combate en la que confiaba, en esa mente suya, tan increíble como aterradora, que le permitía integrarse y luchar junto a cualquiera con tanta fluidez que parecía que él y la otra persona eran 2 partes de un todo. No esperé confirmación. En cambio, arranqué con saña la espada del exterminio de mi antebrazo. Mi carne se desgarró y el hueso se quebró al arrancar la herramienta maldita de grado especial, que estaba fusionada con mi cuerpo. La lancé contra Sukuna un instante después. La hoja silbó al surcar el aire, girando sin control hacia Sukuna.
El rey de las maldiciones apenas reaccionó, salvo por una leve inclinación de cabeza, con los labios curvados en una mueca de diversión, ante mi último intento, para luego separarse cuando su energía maldita volvió a surgir. Expansión del dominio, salí disparado hacia adelante, formando un cráter bajo mis pies mientras corría hacia él en línea recta. Malévolo SH, todo aplaudió. El mundo cambió en respuesta a la técnica maldita, y yo cambié con él. De repente, me encontré detrás de Sukuna. Mi impulso no se desvaneció de repente. Se mantuvo durante el intercambio, obligándome a girar sobre mí mismo, y sujetar con mis enormes manos por encima y por debajo de su cabeza, silenciándolo antes de que Sukuna pudiera siquiera pestañear. La espada de exterminio que había intercambiado su lugar conmigo actuó. La hoja también. Mantuvo su impulso y atravesó sus dedos, clavándose en su pecho y atravesando carne y corazón por igual. Por primera vez, Sukuna jadeó. Entonces apreté con más fuerza su cabeza y giré hacia arriba y hacia un lado. No del todo. Solo lo suficiente. Su cuello se rompió al dislocarse las vértebras que lo mantenían recto, con un sonido húmedo y final. El ángulo fue preciso y calculado, para provocar parálisis, pero no la muerte. Luego solté mis manos y su cuerpo se desplomó como un saco de harina. Lo derribé de una patada y le planté el pie en el costado de la cara, clavándole la cabeza en el asfalto, aplastándola, mientras una energía maldita brotaba bajo mi talón y Sukuna forcejeaba. No podía curarse el cuello. No mientras yo mantuviera la presión sobre la dislocación y él estuviera forzando energía maldita hacia un corazón perforado. Para curar su cuello, tendría que dejar su corazón el tiempo suficiente para que su energía maldita a la inversa superara la presión que mi pie ejercía sobre él. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de haber sido superado, los ojos secundarios de Sukuna se movieron en sus cuencas para mirarme, miró y sus labios se curvaron en una sonrisa. Me incliné más cerca. No intercambiamos palabras, pero nos sonreímos. No había odio. Ni ira. Ni rabia. Solo reconocimiento. Mi victoria fue ambigua, su derrota un desastre, diluida por interferencias externas y una buena dosis de trampas por mi parte, pero nada de eso importó. Gané. Acabo de vencer a Jujutsu Satan. Mientras que mi sonrisa prometía que la próxima vez que peleáramos, mi victoria sería más limpia, la suya prometía una muerte segura. Entonces las marcas comenzaron a desvanecerse. Los tatuajes se desprendieron como el agua que lava la tinta. Los ojos adicionales se suavizaron al cubrirse con piel. Y el peso inexplicable de la presencia de Sukuna, de su energía malévola y maldita, desapareció. Los ojos de Sukuna se cerraron, y los de Itadori Yuji se abrieron brevemente. La confusión se reflejó en su rostro, seguida de un dolor intenso e inmediato al comprender lo que le habían hecho. Aparté el pie de su cuello fracturado, y él tosió en respuesta. La sangre brotaba de su boca y salpicaba el suelo. «Hermano». Gritó todo, y luego aplaudió de nuevo. El mundo cambió, dejándome a unos metros de distancia. Mis alas se agitaron y vi a todo de pie justo donde yo había estado. Estaba de rodillas, sosteniendo el cuerpo de Itadori, con las manos rígidas mientras tomaba una decisión, ignorando el cuello roto para presionar la herida en su pecho, moviendo las manos alrededor de la hoja para detener la hemorragia, que se negaba a cesar. Me giré justo cuando Megumi llegó, jadeando y resoplando con fuerza mientras se inclinaba, luchando por respirar. Entonces, levantó la cabeza y se detuvo en seco. Miró fijamente el cuerpo maltrecho de Itadori con el rostro pálido, hasta que le puse una mano firme en el hombro y le lancé una mirada tan firme como pude cuando tenía alas en lugar de ojos. Ahora todo dependía de él. La rueda que estaba sobre mi cabeza giró. KLNK Capítulo 7. Megumi observó la escena ante él, aún sin comprender. Aún sorprendido. Había tardado demasiado en llegar, a pesar de su cansancio y de que sus heridas ya habían sanado, y aún así había realizado el arduo viaje. Entre ondas expansivas y explosiones, entre golpes que sacudían la tierra, Megumi siguió corriendo. Su entorno estaba completamente destruido. Los pocos edificios que aún permanecían en pie eran, más por suerte que por la capacidad de sus refuerzos estructurales. La escena del clímax de la batalla parecía sacada de una película, y sin embargo, Megumi no podía apreciarla, ni siquiera podía dedicarle una mirada, no cuando la visión de Itadori Yuji captó su atención, el joven musculoso, destrozado y aplastado tras la batalla. Megumi se quedó en blanco mientras observaba a todo Akunara Yuji, hasta que lo sintió, o mejor dicho,
Finalmente lo notó. Una presión. No era simplemente energía maldita. Era algo más, luchó por encontrar las palabras adecuadas, y al no encontrar ninguna, se giró inmóvil justo a tiempo para ver a Mahoraga acercarse. Cada uno de los pasos del Shikigami era tan pesado, incluso sin una superficie de hormigón sólida bajo sus pies que pudiera agrietarse, que cada pisada sacudía algo en Megumi. En toda la historia de la técnica de las 10 sombras, ningún usuario ha logrado jamás domar al general divino. Esa sola cita le recordó el poder del Shikigami que tenía delante, su naturaleza desenfrenada e impredecible. Que siguiera vivo era un misterio. Que se hubiera asegurado de protegerlo y llevarlo con Shoko para que lo curara había sido algo inconcebible hasta ahora, y sin embargo, todo eso había sucedido. Y en medio de todo eso, había perdido la concentración, la perspectiva, y ahora, mientras se acercaba a él, con el telón de fondo de la destrucción que había dejado en Shibuya junto a su cuna, Megumi se vio obligado a considerar si este era realmente el final. Si el Shikigami había terminado de divertirse y finalmente estaba listo para completar el ritual. Dio un paso atrás instintivamente, alzando las manos y cambiando de postura. Una mano sobre la otra, listo para girar la rueda que simboliza la invocación del general divino, solo para recibir un recordatorio, el general divino ya estaba ante él. Megumi soltó una carcajada, luego otra, antes de quedar casi completamente desplomado, con lágrimas mezcladas con ira y rabia por su situación. Entonces la mano de Mahoraga se posó sobre sus hombros y lo incorporó. Observó el rostro del Shikigami, cuyas facciones eran demasiado inhumanas para describirlas, pero por el escaso vínculo que compartían como resultado del nacimiento de la criatura a partir de su técnica maldita, incluso si no estaba subyugada, Megumi tenía la vaga sensación de que el Shikigami lo consideraba estúpido. Esta opinión se vio reforzada por el hecho de que una de sus alas se alzó, como si levantara una ceja. Entonces giró su enorme cabeza hacia un lado. Esos espeluznantes ojos alados de Ips se crisparon al ver al dúo a unos pasos de distancia antes de volver a enfocarlo en él. Megumi parpadeó para contener las lágrimas, desconcertado y confundido por lo que el Shikigami intentaba decir o comunicar. Mahoraga inclinó la cabeza hacia un lado. Su lengua púrpura se deslizó entre sus labios como una serpiente para humedecerlos, pero aún así no habló. En cambio, el agarre en el hombro de Megumi se intensificó, luego lo señaló y después indicó dónde estaba todo, arrodillado con Itadori en la mano. ¿Quieres que consuele a todo?, preguntó, la pregunta sonando más estúpida al decirla que en su cabeza, y la forma en que Mahoraga lo miró le indicó que no era el único que pensaba así. Mahoraga volvió a inclinar la cabeza hacia un lado. Mahoraga cambió el peso de sus pies una vez más, y Megumi pudo notar que el Shikigami se estaba irritando. Entonces, más rápido de lo que Megumi pudo moverse o reaccionar, Mahoraga actuó. Su mano derecha se lanzó, convirtiéndose en una mancha borrosa, y golpeó el estómago de Megumi. Sus ojos se abrieron, de par en par hasta que se dio cuenta de que no dolía. En cambio, la palma de Mahoraga rodeaba su estómago, y entonces lo sintió. La energía maldita de Mahoraga se deslizó en él, y desde las profundidades de su ser, sintió la respuesta de otras 9 voces. Llegaron como un trino, un aullido, una trompeta, un rugido, un gorjeo, pero tan rápido como cobraron vida. Se silenciaron, hasta que solo una continuó resonando, un sonido de mugido y la sensación de algo que se agitaba, sacudiéndose sus ataduras con fastidio antes de hurgar en la conciencia de Megumi. La mano de Mahoraga se apartó de su estómago, y Megumi volvió a la realidad de golpe. Sus ojos seguían igual de abiertos. ¿Qué fue eso?, preguntó, y Mahoraga se quedó inmóvil, con esa quietud propia de la violencia, y eso bastó para sacar a Megumi del trance en el que se encontraba. No era tonto. Su dolor le había impedido comprender el significado de los gestos de Mahoraga, pero después de lo que el Shikigami acababa de hacer, Megumi tendría que ser completamente estúpido para no entenderlo. Sus movimientos eran frenéticos, sus dedos se movían para adoptar la forma correcta. Dudó un instante, sus ojos se dirigieron a Mahoraga. Este iba a ser un ritual de subyugación, uno que siempre había perdido porque el Shikigami era demasiado terco para ser derrotado, y ahora lo intentaría de nuevo, pero la verdadera pregunta era si sería capaz de mantener 2 rituales de subyugación y si el segundo anularía el primero. Mahoraga permaneció inmóvil, su enorme estructura fija en su lugar mientras lo observaba. Entonces Megumi se concentró. No había tiempo que perder en eso.
Reuniendo lo que quedaba de su energía maldita, llamó, técnica de las 10 sombras. Ciervo redondo. Su sombra se alargó bajo él, cambiando su consistencia de simple oscuridad proyectada por la luz a algo viscoso y líquido en el que sus pies se hundieron hasta llegar a sus tobillos. Entonces, de la sombra, una criatura enorme emergió lentamente a la realidad. La primera parte que se expuso fueron sus cuernos, pálidos y afilados en 5 puntas a cada lado de su cabeza. Las puntas descendían hacia la cabeza mientras el resto de su cuerpo se revelaba. Estaba de espaldas a él, pero Megumi aún podía recordar sus rasgos. 4 ojos indiferentes dispuestos en un arco alrededor de su rostro. Un hocico que no masticaba nada. El enorme ciervo, una criatura de músculos masivos, grasa y pelaje erizado con pezuñas hendidas como el hierro, salió de sus sombras y luego golpeó el suelo con aparente irritación. «Cúrenlo», dijo Megumi, señalando a Itadori. «Cúrenlo, Itadori Yuji», ordenó. El ciervo giró la cabeza hacia él y dejó escapar un breve resoplido de diversión, luego se dio la vuelta, ignorando su presencia y sus órdenes, recordándole a Megumi que no le correspondía a él mandar, no cuando había demostrado ser demasiado débil para someterlo. Un gruñido resonó, una vibración grave que sacudió todo lo que no estaba clavado al suelo, y en respuesta, el ciervo redondo se quedó inmóvil. Entonces hizo lo imposible. Bajó las pezuñas delanteras y ladeó la cabeza en una reverencia. Una reverencia que rindió al general divino que estaba frente a él, con los brazos cruzados en jarras. Luego, el ciervo redondo se enderezó y se volvió hacia Yuji. Todo se movió en respuesta al gruñido y se giró confundido hacia el trío, mientras que Megumi se quedó paralizado, pues cada pocos segundos aprendía más sobre su técnica. Había una jerarquía. No era tan sorprendente. Recordaba lo que había sucedido cuando invocó a Mahoraga. Recordaba cómo habían actuado los demás Shikigami, los gritos que emitían, las llamadas que lanzaban. Era como si fieles vasallos vieran a su señor regresar a casa. Sin embargo, la verdadera sorpresa fue experimentar esa jerarquía. Mahoraga podía comunicarse y dar órdenes a sus Shikigami incluso sin un ritual de subyugación. ¿Qué está haciendo tu Shikigami, Fushiguro? Megumi parpadeó y luego se giró hacia todo, asimilando la pregunta en ese momento. Puede usar la técnica de maldición inversa, comenzó, con voz temblorosa, y luego se concentró cuando el ciervo se detuvo frente a todo y Yuji. Puede usar energía maldita positiva. Los ojos de todos se abrieron de par en par, e inmediatamente colocó a Yuji frente al Shikigami. Los ojos de Itadori ya estaban cerrados, su corazón no latía, pero cuando Round the Air apoyó su cabeza sobre él, su cuerpo se estremeció, sus músculos se contrajeron y los nervios se activaron mientras su corazón se veía obligado a sanar y recuperarse lentamente. Se quedó quieto por un segundo, entonces Megumi vio la sonrisa de Mahoraga, y Yuji se incorporó de golpe con un jadeo cuando su corazón comenzó a latir de nuevo. «Hermano». Todo gritó mientras abrazaba a Yuji, mientras Megumi se quedaba sin aliento, atónita. Realmente funcionó. No creía que lo haría, pero así fue. El ciervo redondo soltó un bufido de fastidio ante el ruido, luego se apartó del dúo y trotó de vuelta hacia él. Sus 4 ojos se fijaron en Mahoraga por un segundo, pero Megumi no entendió lo que el Shikigami le comunicaba. En cambio, el ciervo volvió a Megumi, le dedicó otro bufido divertido antes de perder la coherencia, convirtiéndose en bocanadas de sombra y energía maldita, condensada antes de desaparecer. Se había liberado. No estaba sometido. El ritual de sometimiento del resto de los Shikigami de su arsenal no era una cuestión de vida o muerte como lo fue con Mahoraga. Si no lograba someter al Shikigami, podía liberarlo o permitir que se liberara por sí mismo. Megumi volvió a mirar a Mahoraga, quien miraba a lo lejos con sentimientos encontrados, mientras se daba cuenta lentamente de que Mahoraga lo había planeado todo. Había planeado toda la pelea contra Sukuna hasta el último detalle. Había matado a Itadori, sabiendo que llegaría a tiempo para que Round the Air aún pudiera revivirlo. ¿Acaso Mahoraga hizo todo esto siguiendo órdenes subconscientes de él para proteger a Itadori? Las probabilidades eran escasas, no cuando el Shikigami permanecía sin ser sometido, sin embargo, no, al final no importó. Mahoraga no era simplemente un eso, Mahoraga era un él. Una mano gigante se posó sobre su cabeza y la alborotó, y tan rápido como llegó, desapareció, y antes de que Megumi pudiera volverse hacia Mahoraga, escuchó su nombre. «Megumi», exclamó Itadori, ya revivido. «Ven y únete».
Megumi dejó de lado sus pensamientos y preocupaciones mientras sonreía y se acercaba a la pareja. Itadori estaba vivo. Eso era suficiente por ahora. Ya se ocuparía de Mahoraga en otro momento. Incógnita Yuki Tsukumo Yuki bajó los binoculares con un murmullo de satisfacción, una leve sonrisa asomando en sus labios mientras observaba a los tres chicos acercarse. Su hijo parecía estar bien. Todo podía aparentar dureza, y el chico lo era casi siempre, pero ella era de las pocas que reconocía que bajo esa fortaleza se escondía una extraña ternura. A pesar de eso, estaba bien. El cuerpo de Sukuna se corrigió, Itadori Yuji estaba vivo. Contra todo pronóstico, contra todo lo que parecía posible dada la herida en el pecho y la fractura de cuello. El chico tenía más vidas que un gato y, al parecer, amigos dispuestos a saltarse las reglas y regulaciones del Jujutsu para mantenerlo con vida. Bueno, una crisis menos, murmuró para sí misma, mientras guardaba los binoculares en la alforja de su motocicleta. La moto relucía bajo la luz tenue de la ciudad en ruinas, una máquina impoluta a pesar del caos que había asolado Shibuya como un desastre natural. Estaba a punto de darse la vuelta, de dejar la limpieza en manos de los altos mandos, que sin duda estaban haciendo todo lo posible por contener las consecuencias, cuando lo sintió. Un pulso de energía maldita. Era extraño y retorcido. Incorrecto de una manera que hacía que sus instintos gritaran de peligro. La sonrisa de Yuki se desvaneció, reemplazada por un ceño fruncido mientras dirigía su atención hacia la fuente. Estaba lejos, a kilómetros de distancia tal vez, en algún lugar en el corazón de la devastación. La señal era claramente de un espíritu maldito, pero diferente, como energía maldita filtrada a través de algo más. Brilló una vez, y luego se calmó un segundo después. ¿Qué demonios fue eso?, murmuró, mientras su mano se dirigía instintivamente hacia el Shikigami que flotaba junto a sus caderas. Sus dedos rozaron su lomo escamoso. La manifestación física de su técnica innata emitió un gorjeo al sentir su atención, y entonces su mano se detuvo. No necesitaba actuar. Fuera lo que fuese, ya se estaba estabilizando. Y con Shibuya en el estado con el número de bajas en aumento y las maldiciones y los humanos transfigurados aún sueltos en los distritos exteriores, lanzarse de cabeza contra una amenaza desconocida que no estaba causando ningún daño inmediato era una estupidez. Puede que Yuki Tsukumo fuera imprudente, pero no era precisamente estúpida, al menos no tan estúpida como Satoru si el mocoso realmente hubiera quedado atrapado y secuestrado. No es mi problema, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. Investigaría más tarde, por supuesto. Después de hablar con Tengen. Después de asegurarse de que las barreras alrededor de las tumbas seguían intactas. Después de, maldita sea. Por eso no le gustaba volver a Japón. Tenía cosas mejores que hacer que reemplazar a Satoru, solucionando todos los problemas que los superiores decidían encomendarle, pero ya estaba allí. Bien podría echar un vistazo. Sacó sus binoculares y miró en la dirección donde sentía la extraña energía maldita, pero no había nadie. Provenía de debajo de la tierra. Bueno, lo intentó, se dijo encogiéndose de hombros, entonces, un movimiento llamó su atención. La mirada de Yuki se dirigió rápidamente hacia el trío de chicos y arqueó una ceja con sorpresa. El Shikigami la estaba mirando fijamente. Mahoraga. El general divino. Espada de 8 mangos divergentes y la general divino Mahoraga, para usar su nombre completo. La criatura que acababa de enfrentarse a Sukuna ya había vencido. No sabía mucho sobre ella, aparte de lo que había logrado rebuscar en el archivo del clan Zenin cuando buscaba más formas de alcanzar sus objetivos. El Shikigami no tenía ojos. No en el sentido tradicional. Esas apéndices con forma de alas que enmarcaban su cabeza, cumplían esa función. Ella lo sabía por los informes que había leído en el archivo. Pero incluso desde esa distancia, incluso con kilómetros de ciudad en ruinas separándolos, Yuki podía sentir su atención fija en ella como la luz de una antorcha apuntando en la oscuridad. Por un instante, ninguno de los dos se movió. Yuki estaba de pie junto a su motocicleta, garuda erizada mientras flotaba tras ella en una demostración dominante, su energía maldita enrollada instintivamente bajo su piel. Mahoraga permanecía entre las ruinas, rodeado por los chicos a los que, aparentemente había decidido proteger, su enorme estructura completamente inmóvil de esa manera que denotaba un control perfecto de su propio cuerpo. Yuki no estaba segura de poder haber salido de esa pelea tan aparentemente ilesa como parecía el Shikigami.
Ella sonrió. Era una criatura afilada, llena de dientes y desafiante, con esa expresión que ponía cuando encontraba algo interesante. Algo que valía la pena recordar, algo con lo que valía la pena intercambiar golpes. Levantó la mano libre, se llevó 2 dedos a los labios y le lanzó un beso al Shikigami. El gesto fue absurdo, juguetón y completamente inapropiado dadas las circunstancias, pero ella simplemente no pudo resistirse. La cabeza de Mahoraga se inclinó exactamente 1 grado hacia la izquierda. La sonrisa de Yuki se amplió. Oh, sí, definitivamente eres más inteligente de lo que indicaban los registros, le dijo a la figura, distante, sabiendo que era imposible que la oyera, pero de alguna manera segura de que la entendía de todos modos. Tendremos que tener una conversación como Dios manda en algún momento. Cuando no haya tantos cadáveres alrededor. Inclinó la cabeza para mirarlo a él. Me pregunto, su sonrisa se suavizó. ¿Tienes algún tipo de hombre que te guste? Mahoraga simplemente la miró fijamente, así que ella se encogió de hombros. Al menos lo intentó. Pasó la pierna por encima de la motocicleta, guardó los prismáticos en la alforja y arrancó la máquina, sonriendo al oír el rugido del motor al girar el manillar, cuyo sonido resonó entre las ruinas. Los ojos alados de Mahoraga siguieron sus movimientos. La seguían observando a pesar de la distancia. Yuki aceleró el motor una vez más, luego se detuvo. Su expresión cambió por última vez, la alegría se desvaneció, dando paso a algo más serio. «Cuídenlos», exclamó, haciendo un gesto con la mano, mientras su voz resonaba a lo lejos con un hilo de energía maldita entretejida en las palabras. «Lo van a necesitar en los próximos días». La rueda situada sobre la cabeza de Mahoraga giró una vez. «KLNK». «Bien», murmuró Yuki, girando la moto hacia las afueras de Shibuya. «Es hora de ver qué clase de desastres y decisiones horribles han tomado los altos mandos mientras yo no miraba». Capítulo 8. Desde su nacimiento, desde el momento en que se separó del fétido vientre de su creación, Maito supo que era especial. No era un simple engranaje como la mayoría de los espíritus malditos, y la forma que había adoptado tras su nacimiento lo dejaba aún más claro. Era diferente. Una persona auténtica. Un ser humano genuino. Esa era la esencia de su ser. Era un espíritu maldito, nacido del miedo, los celos y el odio humanos acumulados. Emociones tan intrínsecas a la condición humana. La diferencia era difusa. Él representaba la cúspide de la creencia de Hogo y del resto de las maldiciones del desastre, que los espíritus malditos eran los verdaderos humanos. Hogo había derramado lágrimas de un negro volcánico en el instante en que su único y enorme ojo se posó sobre él. Entonces le pusieron nombre, un nombre que no fue casualidad. Maito era el primero de una nueva estirpe de espíritus malditos, una estirpe especial, y había disfrutado del privilegio que ello conllevaba. Había nacido con una clase especial, con una técnica maldita muy superior a la de la mayoría. Su crecimiento era tan rápido que Hogo y Kenjaku habían reflexionado sobre ello. Era demasiado rápido, igual que el de un humano, se preguntó Kenjaku en voz alta, con una mirada extraña y una sonrisa que Maito había aprendido a imitar desde pequeño. Ese poder, esa habilidad, se había traducido rápidamente en fuerza. Su genialidad casi humana, su resiliencia y su adaptabilidad bajo presión le habían permitido aprender a expandir su dominio con tanta rapidez, un acto que lo colocó inmediatamente por encima de la mayoría de los espíritus malditos una vez más, reafirmando una creencia que había mantenido desde su nacimiento. Él era especial. Eso era mentira. Mirar fijamente al Shikigami blanco con una extraña mirada, luchando contra su cuna, fue un momento revelador, y un punto de inflexión que lo sacudió profundamente. Era algo que se veía venir. Su motor era su impulsiva malicia humana. No tenía objetivos a largo plazo. Simplemente buscaba aquello que le proporcionaba satisfacción y diversión. Era lo suficientemente especial como para disfrutar de esos placeres cuando se le presentaban. Hasta que conoció a alguien que era la personificación del interés propio y la satisfacción. Ryomen Sukuna. Había tocado el alma del hechicero y lo había comprendido mejor que nadie. Eran almas gemelas, más parecidas de lo que incluso Sukuna se daba cuenta, y sin embargo, donde antes había encontrado camaradería en el hechicero, reencarnado cuando Itadori Yuji se quebró bajo el peso de su malicia compartida demasiado pronto, descubrió que al hechicero reencarnado no le importaba él. Por su esencia compartida. Un simple gesto de la mano desató un desmantelamiento que le cortó el alma cuando Itadori entró en su dominio.
Se había retirado, había reprimido la confusión y lo había justificado en el fragor del combate, y en el hecho de que el antiguo hechicero le había advertido previamente que no tocara su alma, y aún así volvió a suceder. Sin previo aviso, sin importarle su existencia. Lo trataron como a una mosca, lo partieron por la mitad bajo el metro de Shibuya y lo dejaron correteando como una rata. La única persona que podía comprender uno de sus principales motivos lo había considerado irrelevante. Luego estaba el Shikigami con un alma retorcida. La onda expansiva de uno de los choques lanzó coches y un poste de luz por los aires, y unos segundos después, el enorme Shikigami fue arrojado contra un edificio que albergaba a una docena de humanos que gritaban. Maito observó cómo el Shikigami se esforzaba por girar y contorsionarse de maneras obscenas para evitar chocar contra los humanos, mientras blandía la hoja de su antebrazo en una danza que cortaba los trozos de roca que lo habían seguido hasta el interior del edificio. La suma de sus movimientos había sido rápida, durando apenas un segundo, y luego salió una vez más, dejando a los humanos sorprendidos y conmocionados a salvo y completamente ilesos, mientras se estrellaba contra Sukuna una vez más, y su lucha los trasladó a otro distrito. Maito permaneció allí, y una vez más, sintió un ardor intenso. Sabía que el Shikigami lo había visto. Sus alas se habían agitado levemente, su cabeza se había inclinado, y aún así, al igual que Sukuna, había decidido que él era irrelevante. Al igual que Sukuna, la existencia del Shikigami le hablaba de una manera diferente. No había tenido la oportunidad de tocar al Shikigami para sentir su alma, pero la técnica de Maito le aseguraba que con solo verlo bastaba para saber que el Shikigami era diferente. No podía comprenderlo del todo, al menos no sin tocar al Shikigami, pero por lo que podía sentir y percibir, el Shikigami había tocado un concepto que le había sido oculto durante mucho tiempo, las verdades y secretos más profundos del alma. El Shikigami había captado la verdadera esencia del alma. Un alma más humana que ninguna otra. Un alma consciente en un cuerpo que potenciaba esa conciencia. Era una forma y una comprensión que Maito solo podía comprender vagamente. A pesar de su rápido crecimiento y evolución, solo tenía una visión vaga de ello. Una visión vaga que el Shikigami había comprendido por completo, y sin embargo, una vez más, lo habían considerado irrelevante. Frente a esos dos gigantes, con sus intrincadas profundidades, lo ignoraban. Su obsesión con Itadori Yuji de repente parecía tan ingenua. Su deseo impulsivo de quebrar y destruir el alma del chico al que había considerado su enemigo natural ya no le parecía divertido. Incluso la idea de correr hacia donde se escondían los humanos, protegidos y confundidos, y transformarlos, de repente se sentía como una tarea ardua. Maito se apartó de las batallas que sacudían la ciudad y comenzó a caminar apáticamente por el camino destrozado. Sus ojos, apagados, vagaban, mirando sin ver realmente, mientras una revelación tras otra lo asaltaba. Su cuerpo se estremeció y, sin que él lo controlara, su energía maldita surgió como una ola, para luego desvanecerse en una marea, fluctuando sin su dominio, orden ni mandato. Maito no era consciente de esto. No era consciente de la evolución que estaba experimentando, porque, por primera vez, no se trataba de una evolución impulsada por el deseo humano de sobrevivir ante la muerte segura. Era una evolución provocada por la repentina duda sobre el lugar que le corresponde a un ser en el mundo. Pasó junto a un humano transfigurado que le arrulló como un polluelo a su madre, y no le dedicó ni un pensamiento. En cambio, su atención se dirigió hacia adentro. Siempre había sido tan pequeño e insignificante. Todos ellos. El resto de las maldiciones del desastre estaban muertas. Anami a manos de Gojo Satoru. Dagon a manos del extraño hombre con alma y cuerpo unidos, del que Maito se había escabullido, y finalmente Jogo a las llamas de Sukuna. ¿Era esto todo el resultado de sus esfuerzos? Todos muertos, y él solo e insignificante. Se detuvo. ¿Era esto lo que significaba ser un verdadero ser humano, esta sorprendente sensación de inutilidad? ¿Necesitar que otros validaran su existencia? Inclinó la cabeza hacia un lado, mientras los fragmentos de cristal que conformaban su psique, la esencia de su ser, comenzaban a unirse y fusionarse en una forma diferente, en una especie de coherencia. El resto de las maldiciones del desastre habían desaparecido, muertas, y al final, ¿qué habían logrado? ¿Qué grandes obras había dejado tras de sí la supuesta verdadera humanidad al morir? Sus ojos buscaron una ciudad destruida que sería reconstruida en días, eso era todo.
Mientras tanto, aquellos a quienes consideraban falsa humanidad, incluso con sus cortas vidas, dejarían tras de sí imponentes edificios que perdurarían siglos después. La esencia solidificada de su ser comenzó a tomar otra forma. Seguía siendo quien era. Eso jamás podría cambiar. Una maldición nacida del odio y el sufrimiento humanos era como un leopardo que nunca cambiaría sus manchas, pero eso no significaba que algún aspecto de ella no pudiera cambiar. Mahito había vivido hasta entonces sin objetivos verdaderos, sin deseos genuinos más allá de la necesidad impulsiva de herir a otros y sembrar la desesperación, pero ahora se había visto obligado a madurar. Bajó la mirada hacia sus manos, a su recién adquirida solidez, y a su energía maldita que se disparaba, y asintió para sí mismo. No iba a ser completamente irrelevante con una simple muerte como las demás maldiciones. Llegó a una conclusión. Iba a ser diferente. Iba a participar en algo, a dejar una huella en este mundo que, siglos después, este mundo jamás olvidaría. Un aplauso resonó a sus espaldas. Un continuo y resonante clamor que lo obligó a apartar la vista de sus manos y dirigirla hacia el hombre que se le había acercado sigilosamente. Cabello largo y negro recogido en un moño que aún caía sobre su espalda como una cascada. Ojos finos, con una sonrisa forzada. Una cicatriz en el cuero cabelludo y una vestimenta que habría hecho confundir a cualquiera con la de un monje. «Kenjaku», gritó Mahito, tardando apenas un segundo en notar que su voz era diferente. «Maravilloso, verdaderamente maravilloso», respondió Kenjaku, deteniéndose a varios metros de él, lo suficientemente lejos como para que Mahito tuviera que hacer un esfuerzo para hacer contacto físico. «¿Dónde has estado, Kenjaku?» El extraño hechicero ladeó la cabeza antes de responder. «Por aquí y por allá. Pero eso no importa. Lo que importa, eres tú, Mahito». Los ojos del hechicero se abrieron ligeramente, revelando unas frías e indiferentes pupilas negras. «Por fin estás bien cocido. Pensé que eso ocurriría como resultado de tu rivalidad con mi hijo, pero parece que te subestimé de verdad. Incluso sin presión, te convertiste en un diamante». Mahito asintió con comprensión. Siempre supo que Kenjaku tenía otros planes más vagos que los simples el sellado de Gojo Satoru. Nunca había hablado realmente de ello con ellos, pero todos lo sabían. Sin embargo, al final no había importado, hasta ahora, es decir, ahora que era evidente que tenía un papel que desempeñar en este plan mayor. Mahito sonrió. «¿Quieres comerme?». Kenjaku respondió sin pensarlo mucho, sin intención de mentir ni engañar. Simplemente asintió. Ese era el plan original, admitió sin pudor, encogiéndose de hombros con pereza. «He esperado siglos por una técnica como la tuya, y tu nacimiento ha sido lo mejor que ha ocurrido en un siglo». «¿El plan original?». «Sí, digamos que tu evolución me ha hecho cambiar de opinión». «Has cambiado, Mahito. Eres como un filete bien hecho, cocinado a la leña en lugar de en la cocina. Le da un sabor diferente a las cosas, ¿sabes? Ahora me veo impulsado por mi mayor pecado, la curiosidad, que me ha dejado preguntándome, ¿qué camino divergente tomarías tú, Mahito?». Mahito no lo entendía del todo. Tenía una idea vaga de las divagaciones del antiguo hechicero. Kenjaku lo había estado preparando, usando a Itadori Yuji para impulsar su crecimiento, un crecimiento que aseguraba que su técnica maldita se fortaleciera y evolucionara, con el objetivo final de devorarlo y tener acceso a ella. Sin embargo, eso había cambiado, porque, por alguna razón, había crecido por sí solo. Aún así, algo en todo aquello resonaba con falsedad en sus oídos. Inclinó la cabeza para imitar al hechicero que cambiaba de cuerpo. «¿Eso es todo, Kenjaku?». Kenjaku se quedó paralizado, luego rió como un niño y asintió. «Bien. Parece que con este nuevo crecimiento ha llegado cierta madurez. Voy a cambiar de planes porque las cosas han cambiado», comenzó Kenjaku. No había previsto la presencia del Shikigami que invocó el mocoso de Zenin. Sabía de él, por supuesto, pero no había anticipado lo interesante, que sería lo suficientemente interesante como para mantener a Sukuna en vilo durante tanto tiempo y ganar, de forma deshonesta y con la ayuda de otros, como sucedió, contra un Sukuna más débil que se distrajo en el momento crucial. Sin embargo, ha ganado, y eso lo cambia todo. ¿De verdad es eso, o tienes miedo?, preguntó Mahito mientras daba un paso adelante, acortando la distancia entre él y el hechicero que cambiaba de cuerpo. ¿Tienes miedo de que si luchas de frente conmigo, pierdas, Kenjaku?».
Kenjaku se quedó paralizado por segunda vez, y esta vez, al abrir los ojos, los abrió de par en par y volvió a mirar fijamente a Maito, pero había algo diferente en su mirada. Lo miraba de la misma manera que Mahoraga y Sukuna lo habían mirado a él, con indiferencia. El ambiente se tensó al cambiar el tono. No dejes que tu rápido crecimiento se te suba a la cabeza, Maito. No he vivido durante siglos refinando la energía maldita y las técnicas de mi arsenal para perder contra una maldición que apenas tiene unos meses. Tu técnica es inútil contra alguien que es consciente del contorno de su alma y sabe cómo protegerla y fortalecerla. Mi dominio es más refinado de lo que jamás podrías esperar comprender. En un choque, yo acabaría contigo más rápido de lo que te imaginas. No cometas el error de pensar que somos iguales en absoluto. Puedo aplastarte y dominar tu técnica como si fuera un niño pequeño. La tensión desapareció un segundo después cuando Kenjaku cambió. Su postura rígida se relajó, cerró los ojos y, una vez más, lució una sonrisa jovial mientras continuaba hablando. O podemos simplemente trabajar juntos y ver qué nos depara este nuevo mundo que quiero crear. ¿Qué te parece, Maito? Maito dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Luego asintió con la cabeza con cautela, comprendiendo. ¿Y ahora qué? La sonrisa de Kenjaku se amplió. Ahora necesito aprovechar tu transfiguración ociosa. Con mi poder de reacción y ciertas restricciones, como dirigirme a personas específicas en lugar de a todos, puedo realizar una transfiguración ociosa a nivel nacional, pero necesito hacerlo sin absorberte, lo cual lo complica. Pero, como siempre, la magia encuentra la manera. Un juramento vinculante, dijo Maito al darse cuenta, y Kenjaku asintió en señal de acuerdo. Un voto vinculante que me otorga el control, así como un cumplimiento perfecto, sin darte la opción de simplemente negarte. Así que aquí está mi oferta, Maito. ¿Aceptas permitirme manipular tu técnica a través de ti, así como convertirte en la batería viviente de respaldo y el núcleo del ritual de los juegos de la eliminación, y a cambio, no te devoro? No eres absorbido por mí. En cambio, vinculas voluntariamente tu existencia al ritual. En esencia, intercambias tu libertad por un propósito. Maito lo pensó detenidamente durante unos segundos. Reinaba el silencio a su alrededor. Había reinado durante largos minutos, incluso antes de la llegada de Kenjaku, lo que significaba que la pelea había terminado. El combate entre Sukuna y Mahoraga había tenido un vencedor, Mahoraga. El final de la pelea trajo la calma a la tormenta que había asolado la ciudad, dándole a Maito el espacio y el tiempo necesarios para reflexionar, y llegó a una conclusión. El voto vinculante le venía como anillo al dedo. Había comprendido que, al fin y al cabo, era una maldición, nacida del odio y el miedo de la humanidad. Sin embargo, había madurado, y en esa maduración se había dado cuenta de que quería algo más, algo significativo. Esto era la suma total de todo. Una oportunidad para manifestar su malicia hiriendo a hechiceros, y una forma de hacerlo siendo el centro de una hechicería que trascendía a cualquier otra. Una hechicería que engendraría y alimentaría la mayor agonía, dolor y sangre que Japón, y posiblemente el mundo, haya visto en décadas. Una forma de asegurar que nunca fuera olvidado como el resto de las maldiciones de la catástrofe. Y garantizaba que siempre sería una amenaza. Iba a vivir, y su incapacidad para dañar a Kenjaku solo abarcaba la duración del voto vinculante. Maito le sonrió a Kenjaku, y aún sin palabras, el hechicero, con su astucia de serpiente, ya sabía la decisión que había tomado, así que le devolvió la sonrisa. Maito lo sintió de inmediato, pues el juramento vinculante, que había ido tomando forma con las palabras de Kenjaku, finalmente comenzó a asentarse, y juntos extendieron sus manos en un apretón. Las manos de Maito sujetaron las de Kenjaku por primera vez, y juntos pronunciaron el juramento. Técnica de maldición. Transfiguración ociosa. Que comiencen los juegos de la selección, dijo Kenjaku entre risas. Capítulo 9. Nanami se despertó con el sonido de un pitido. Parpadeó con los ojos cansados y se quedó paralizado al darse cuenta de algo. No, eran ojos cansados. Parpadeó con un ojo cansado. Un solo ojo cansado que miró al techo con poca emoción. Estaba vivo. Eso debería haber sido imposible. No tenía tendencias suicidas, pero aún recordaba la gravedad de sus heridas. Había sobrevivido al dominio de Dagon gracias a varios factores, como su fuerte constitución física y el hecho de que el espíritu maldito de grado especial se había visto obligado a dividir su atención entre él y otros dos.
Aún así, había sobrevivido. Gravemente herido, pero ileso. Entonces, el extraño hombre que mató a Dagon se llevó a Megumi, y segundos después fueron emboscados por él. Segundo espíritu maldito de grado especial, y lo siguiente que Nanami recordó fue dolor. El dolor de su sangre hirviendo, bajo su carne. El dolor de la piel carbonizada y los músculos derretidos. El dolor de los nervios expuestos al fuego y besados por las cenizas. El dolor de un ojo implosionando dentro de su cráneo cuando el órgano blando y bulboso fue introducido al fuego. El dolor era algo que no quería recordar, pero era un hechicero de primera categoría. Un veterano, además. No podía permitir que ese dolor lo detuviera ni lo definiera. Estiró las manos y notó que la izquierda estaba inmóvil. Quizás le faltaba, pensó. La derecha no tenía ese problema. Se aferró al borde de la cama y lo impulsó hacia arriba. Se incorporó y por fin tuvo la oportunidad de mirarse. Su mano izquierda seguía allí, aunque estaba fuertemente vendada, junto con la mayor parte de su pecho y abdomen. Con la mano que tenía libre, se llevó la mano a la cara y notó que también estaba fuertemente vendada. Giró la cabeza hacia un lado y observó su entorno. Estaba en una cama de hospital sin nada de particular, con sábanas blancas. Cortinas lo cubrían por los 4 costados, mientras que una luz en el techo lo iluminaba con claridad. ¿Cómo había llegado a un hospital, precisamente? Sus recuerdos tras la emboscada del espíritu maldito eran confusos. Recordaba vagamente haber despertado con la sensación de que una bomba nuclear había estallado a su lado, y luego, en su estado de confusión por el dolor, había caminado un paso tras otro, matando a cada humano transfigurado o maldición que encontraba. Su deseo de proteger a sus alumnos y a la gente superaba su deseo de simplemente tumbarse y morir. ¿Qué sucedió después? Un dolor breve e intenso le atravesó el cerebro, obligándolo a encorvarse y a sisear con fastidio. Ah, sí. Recordó lo que hizo. Apenas se percató del sonido de unos pasos. A juzgar por lo que oía, la persona ya estaba cerca. Una mano se extendió por encima de la cortina y la apartó, dejando al descubierto la figura vestida de traje de un hombre al que conocía y que, por principio, le caía mal. Nanami-san, me alegra verte despierta. Nanami miró a Usami sin pronunciar palabra, dejando solo un leve sonido en sus labios. Miró detrás del hombre y se dio cuenta de que había otras 2 personas a las que no había oído venir. Atribuyó su confusión a sus heridas. De todos modos, esas 2 personas le resultaban más familiares. Shoko apartó al hombre y se colocó inmediatamente a su lado, y comenzó a mimarlo, con los ojos oscuros, el pelo revuelto y un cigarrillo sin encender entre los labios. Te despertaste antes de lo que esperaba, considerando la gravedad de tus heridas, comenzó ella, mientras apoyaba una mano en el costado de su cabeza. Pero siempre has tenido más resistencia que cualquier otro hechicero que conozco. Quizás por eso, aparte de Gojo, eres el único de nuestro grupo que sigue vivo. Sintió un alivio reconfortante al sentir que su técnica de maldición inversa surtía efecto. Sus palabras le recordaron de inmediato su objetivo antes de que Dagon los interceptara. Gojo. Logró balbucear, pero o bien sus cuerdas vocales estaban dañadas, o había estado inconsciente más tiempo del que creía. Aquí. La tercera figura habló mientras pasaba junto al hombre que aún permanecía en silencio, quien había decidido simplemente observarlos con esos fríos ojos de serpiente. Utai me cogió una jarra y una taza de una mesa que quedaba fuera de su vista. Tardó un segundo en darse cuenta de que la falta de visión en su lado izquierdo le impedía ver la jarra. Entonces le llenaron una taza y se la pasaron. Dio un sorbo, luego otro, y antes de que pudiera dar un tercero, Utai me le arrebató la taza de las manos, con el rostro contraído en un adorable ceño fruncido que ni siquiera la cicatriz en sus mejillas podía convertir en amenazador. Tranquila, Nanami. Hablando de Gojo, se ha ido, dijo Shoko finalmente, respondiendo a su pregunta. Él se giró hacia ella mientras ella se apartaba y se sentaba en la silla junto a la cama. No se ha recuperado su cadáver, así que solo podemos suponer que está vivo, pero aún atrapado en lo que nuestros registros llaman un reino prisión. El hombre extraño, Geto. La molestia que permanecía detrás de ellos corrigió a Shoko con una sonrisa vacía y apaciguadora. No puede ser Geto, respondió Shoko, negando con la cabeza. Gojo me trajo su cadáver y lo confirmé, con mis propios ojos. Su gurú Geto está muerto. Eso no es lo que muestran las grabaciones, ni lo que creen los altos mandos de la sede central de Jujutsu.
Me importan un bledo tus grabaciones o lo que digan los superiores. El hombre respondió con una simple sonrisa y se dispuso a decir algo más, pero la voz ronca de Nanami lo interrumpió cuando finalmente abordó el tema incómodo que todos evitaban. ¿Qué haces aquí, Usami? El hombre de cabello oscuro se volvió hacia él, con los ojos entrecerrados, el cabello peinado hacia atrás y una sonrisa pícara que decía todo lo que Nanami quería saber sobre él. Un hombre conocido como el sabueso de los altos mandos. Investigaciones internas, Nanami-san, comenzó Usami con un tono tranquilo y apacible que denotaba camaradería. Pero no existía tal camaradería entre ellos. Usami no se había ganado su grado, título ni habilidades cazando espíritus malditos como Nanami. Se los había ganado cazando exclusivamente a usuarios de maldiciones renegados y hechiceros de Jujutsu registrados que habían desertado por una u otra razón. Nanami habría sonreído si su rostro no estuviera tan vendado. Después de todo, el historial de eficiencia de Usami se había visto empañado por una sola derrota. Había sido el segundo enviado para capturar o matar a Geto Poko, después de su deserción, y el otro hombre apenas había escapado con vida. Parecía que le guardaba rencor. El incidente de Shibuya ha sido trágico, y tras el anuncio del ritual conocido como los Juegos de la Purga, las altas esferas se han esforzado por tomar ciertas decisiones e investigar a los principales implicados en el incidente. ¿Qué tiene eso que ver con Gojo? Preguntó Nanami, recuperando lentamente la fuerza en su voz. El cuartel general del Jujutsu afirma que Geto sigue vivo y que Gojo es cómplice del incidente de Shibuya, por lo que Satoru ha sido oficialmente exiliado del mundo del Jujutsu, y cualquier acción o plan que implique liberarlo del sello ha sido declarado acto criminal, dijo Utaime. Nanami se volvió hacia ella y esperó a que se riera, para demostrar que solo había sido un error o una broma. Su semblante serio disipó esa idea. Se volvió hacia Shoko y se dio cuenta de que, en algún momento del discurso, la mujer había encendido su cigarrillo y estaba dando una calada, así que volvió a mirar a Usami y vio que le estaba dedicando una sonrisa. Por supuesto, eso no viene al caso ahora mismo. Supongo que te estarás preguntando por qué estoy aquí, ¿verdad? Nanami simplemente lo miró fijamente, y Usami perdió parte de su sonrisa pero continuó hablando encogiéndose de hombros. Un público difícil, pero está bien. Como ya comenté, la sede central ha iniciado una investigación interna, de la cual me han encomendado la dirección, así que tengo una pregunta sencilla. Cuénteme todo lo que sucedió en Shibuya desde su punto de vista. Nanami se volvió hacia los demás, quienes simplemente asintieron discretamente, así que habló. Le contó al hombre traicionero sobre su misión en Shibuya, sobre la búsqueda de Aruta Shigemo, quien se había propuesto matar a los gerentes. Luego habló sobre unirse a Naobito Zenin, Maki y Fushiguro Megumi. ¿Y cómo parecía Fushiguro-san en ese momento? Usami lo interrumpió, y Nanami bajó la mirada y se dio cuenta de que el otro hombre había estado anotando sus palabras en un cuaderno. ¿Bien? Nanami preguntó a medias dijo con confusión. Usami asintió con la cabeza y le hizo un gesto para que siguiera adelante. Nanami le dirigió una mirada que dejaba claro lo que sucedería si lo interrumpían de nuevo, antes de continuar. Habló del extraño hombre que había matado a Dagon y que poco después se había llevado a Megumi. Habló de la emboscada del espíritu maldito de grado especial que ocurrió justo después, y a partir de ahí, su recuerdo era confuso. Había estado deambulando, destruyendo tantas maldiciones y humanos transfigurados como pudo, mientras rescataba a las pocas personas que no habían logrado evacuar a tiempo y que permanecían escondidas alrededor de la estación subterránea, y entonces se toparon con monstruos luchando. Ah, ya veo. Ahora llegamos al meollo de la historia. Interrumpió Usami, y Nanami le lanzó una mirada fulminante, obligándolo a alzar la mano en señal de súplica. Perdóname, Nanami-san, pero hay más preguntas que hacer. Se cree que el Shikigami identificado como el General Divino, la cúspide de la técnica de las 10 sombras, una criatura incontrolable y sin ataduras, se cruzó con Sukuna en una pelea que convirtió una gran parte de Shibuya en un páramo, y tú, Nanami, fuiste una de las pocas personas que presenció esa pelea y sobrevivió. No se puede confiar en las palabras de los humanos comunes. Así que mis preguntas son: ¿cómo fue la pelea? ¿Qué hizo el Shikigami? ¿Cuál fue su papel en los daños estructurales y cómo actuó en general? Nanami guardó silencio un instante. Su mente estaba lenta, más lenta de lo habitual, pero no era tonto. Le había
tomado unos minutos más de lo normal, pero enseguida comprendió las intenciones de Usami. ¿Por qué estaba sometiendo a un interrogatorio a un hombre que apenas se había despertado y al que debería haber dejado descansar? ¿Por qué había mostrado tanta curiosidad por Megumi antes? Shoko exhaló una bocanada de humo que le impidió ver la habitación por unos segundos. Luego, golpeó el cigarrillo contra el borde de la cama, dejando caer la ceniza, pero Nanami no se lo perdió. El ritmo del golpeteo. Código Morse. Algo que habían aprendido por aburrimiento en su adolescencia. Algo que solo conocían él, Aibara, Geto, Satoru y Shoko. Ten cuidado, Usami disipó el humo con una sola mano. Su voluminoso kimono lo dispersó en un instante. Le dirigió una mirada a medias a Shoko, quien respondió con un encogimiento de hombros indiferente y un gesto con la mano indicándole que continuara. Como decía, Mahoraga es el gigante blanco con alas en lugar de ojos. Nanami interrumpió al hombre, tanto por la necesidad de aclarar las cosas, como para irritarlo, y tal como esperaba, el hombre frunció el ceño al ser interrumpido, pero asintió con valentía. Nos salvó. ¿Estás seguro de eso, hechicero de primer grado Kento Nanami? ¿Debo tomar eso como tu palabra oficial? Usami dijo, con una mirada que le decía que se retractara de esa declaración. La serpiente había dejado caer la vaga agradable. Bien. Nanami odiaba algunas cosas, pero esa era una de ellas. Sí, continuó Nanami. Recuerdo esa parte con claridad por lo extraño y rápido que sucedió. El techo se rompió, arrojando toneladas de piedra y arena, y Mahoraga y Sukuna aparecieron poco después con otro espíritu maldito que tal vez nos estaba siguiendo. Una maldición con la que ya me había topado antes, junto a Yuji Itadori. El espíritu maldito de grado especial Maito. Usami frunció el ceño, pero le hizo un gesto para que continuara. Sukuna nos vio y decidió que éramos una distracción, así que agitó la mano, activando lo que creo que era su técnica maldita hacia nosotros, pero era invisible. La única persona que pareció verla fue Mahoraga. El Shikigami se interpuso y desvió la técnica maldita de alguna manera, un acto que interrumpió el camino que nos llevaba hasta donde estábamos y nos protegió del resto de la batalla. Después de eso, nos retiramos. ¿Estás seguro de la intención detrás del acto? Se giró y me miró, respondió Nanami, con la voz ronca y cada vez más quebradiza. Nos salvó. Usami intentó hablar más cuando lo interrumpieron por segunda vez, y esta vez no se molestó en ocultar su enfado. Miró fijamente a Shoko mientras ella hablaba por encima de él. Ya basta, Usami-san. Hasta aquí llegan tus órdenes y tu jurisdicción. Te permitimos ser la primera persona en hablar con Nanami para que no se ocultara nada, pero no puedo soportar verte hablar con un hombre que despierta de un coma de varios días durante mucho tiempo sin meterte un cigarrillo en los ojos. Unos fríos ojos marrones, ensombrecidos por ojeras, se clavaron en los ojos completamente negros de Usami, y se produjo un tenso enfrentamiento durante unos segundos antes de que Utai me hablara. Por supuesto, puedes volver en otro momento y continuar, pero es evidente el desgaste que esto también le está causando a Nanami-san. Usami exhaló y se arregló la túnica. La agresividad y la ira desaparecieron, y volvió a aparecer la sonrisa de serpiente que nunca llegaba a sus ojos negros como la noche. Con delicadeza, guardó el libro en su kimono. Lo entiendo. Eso es todo por ahora, Nanami-san. Descansa bien. Dicho esto, dio media vuelta y salió de la habitación, dejándolos a los tres solos. ¿Es esto lo que sospechaba? Preguntó Nanami con voz ronca, lo que provocó que Utaime le sirviera otra taza de agua. Shoko aplastó lo que quedaba de su cigarrillo, sacó otro de su bata blanca y lo encendió. Primero dio una calada larga y profunda antes de responderle. Sí, lo es. Con Gojo Satoru fuera, los altos mandos y los ancianos en el cuartel general están buscando a quien reemplazar. La culpa de la mayoría de los problemas que han ocurrido durante y después del incidente recae sobre él. Hasta ahora, se apoyan en Megumi y su Shikigami porque saben que no lo controla, al menos no del todo. Dio otra calada. Sin embargo, ha sido difícil que algo prospere hasta ahora, sobre todo cuando múltiples testimonios afirman que el Shikigami salvó a varias personas. Y luego está Itadori Yuji. Se ha hablado de reinstaurar su orden de ejecución, pero eso se ha estancado debido a la abrumadora fuerza que ha demostrado el Shikigami de Megumi. Nanami soltó una risita mientras se recostaba en la cama. Así que les preocupa que Megumi y los Shikigami se estén convirtiendo en otro Gojo Satoru, entonces. Para eso los estaba entrenando y preparando Satoru, ¿no?
añadió Utaime con una sonrisa cariñosa, mientras miraba por la ventana. Nanami también miró hacia afuera, más allá de la ventana, hacia la ciudad que cobraba vida tras ella, con el estruendo de los coches y los rascacielos. No era la playa Malasia que había imaginado mientras se desangraba y moría luchando, pero tampoco estaba tan mal. El sueño lo llamaba, y justo cuando sus ojos se cerraban, recordó que había querido hacer una pregunta. ¿En qué consistía el ritual de los Juegos de la Eliminación? Capítulo 10. Choso. Nadie comprendía el vínculo de sangre como uno de los cuadros de la muerte. Y entre los cuadros de la muerte, ninguno lo comprendía tan profundamente como él. Choso era el hermano mayor, el primero de un grupo mutado, ni del todo humanos ni del todo espíritus malditos. Eran una mezcla de ambos. Fueron fruto de los retorcidos e imperdonables experimentos de Noritoshi Kamo con su madre. Pensar que había odiado a ese hombre malvado con toda su alma, y sin embargo, se había sentado en la misma habitación que él. Habían bebido, reído, bromeado y conspirado juntos. Había tardado demasiado en comprenderlo. Incluso entonces, había algo familiar en esos ojos oscuros, un retorcido sentido del humor, como si conociera un chiste o un secreto que Choso desconocía. Choso casi mató a golpes a su hermano antes de darse cuenta de la ironía cósmica de su existencia. Hermano enfrentado a hermano. Puede que Noritoshi Kamo fuera quien los creó, puede que les haya proporcionado las formas heredadas, aunque retorcidas, de la misma técnica maldita, pero ni siquiera él comprendía los verdaderos lazos de sangre, no de la misma manera que ellos. Itadori había esquivado un puñetazo, solo para ser derribado por una patada en el pecho que le fracturó las costillas. Choso sintió una punzada de dolor que no comprendía. Sin embargo, el chico era terco. Retrocedió con un amago, luego se lanzó hacia adelante, en guardia para lanzarle golpes rápidos que Choso resistió fácilmente con escamas fluidas. Se quedó inmóvil como una tortuga que se esconde en su caparazón para resistir los golpes, hasta que de repente, lo vio. Una oportunidad. Se abalanzó sobre él, esquivando un golpe demasiado potente y asestando dos puñetazos certeros en el mismo sitio, donde había clavado los pies hacía unos segundos. Esta vez, las costillas, sorprendentemente fuertes, no tuvieron más remedio que romperse hacia adentro con un crujido espantoso. Itadori Yuji salió despedido hacia atrás de inmediato, vomitando sangre, y por segunda vez en su pelea, Choso se quedó paralizado ante la sensación de dolor. Entonces se quedó inmóvil, observando cómo Itadori Yuji yacía desangrado y herido ante él, y de repente lo comprendió. La comprensión fue una aguda y reveladora sensación de iluminación. La única vez que había sentido dolor por empatía fue cuando uno de sus hermanos estaba a punto de morir, y al ver a Itadori desangrarse ante él, finalmente lo reconoció, finalmente reconoció la sangre que yacía esparcida por el suelo, el líquido carmesí que le teñía el puño de rojo. Choso miró a Itadori Yuji y se dio cuenta de que estaba mirando a su hermano. Se sentó encorvado bajo la escalera y se meció en el sitio mientras todo se aclaraba de repente. Los comentarios sarcásticos, las miradas extrañas, los ojos oscuros que reflejaban tanta diversión, la mente sumamente inteligente y la sabiduría ancestral oculta tras rasgos juveniles, esa sorprendente sensación de familiaridad. Kenjaku era Noritoshi Kamo. Noritoshi Kamo era Kenjaku. Había sido un completo necio. En retrospectiva, era sorprendentemente obvio. Cómo Kenjaku los conocía tan bien, su creación y el método óptimo para reencarnarlos en esta era moderna. Kenjaku había enviado a sus hermanos menores a una carrera contra Itadori Yuji y el resto de la Academia Jujutsu a propósito, para poder observar con macabra satisfacción cómo hermanos se mataban entre sí. Le había sorprendido que Choso hubiera sido capaz de saber cuándo habían muerto sus hermanos, incluso con la distancia de kilómetros que los separaba, pero lo había asimilado con facilidad, recuperándose de ello como si no fuera nada descabellado. Kenjaku era Noritoshi Kamo. Choso dejó de mecerse y permaneció inmóvil, mientras aquel pensamiento insidioso y esa constatación seguían atormentándolo. Se habían prometido algo, los tres. Choso, Eso y Kechifu. Eran los únicos tres con verdadera consciencia, capaces de comprender y comunicarse incluso dentro de los frascos. El resto de sus 6 hermanos eran conscientes, pero su consciencia era apenas perceptible. Todos se habían prometido que si, por algún motivo, lograban regresar, se vengarían del hombre que les había hecho esto, a su madre. Se vengarían de Noritoshi Kamo, pero, al reencarnar, ya era demasiado tarde.
150 años después, el nombre de Noritoshi Kamo había sido borrado de la historia del clan Kamo. Había sido eliminado por sus crímenes y atrocidades, dejando solo un vacío y un nombre susurrado. Choso, Eso y Kechizu habían llegado demasiado tarde para vengarse. Eso fue lo que Kenjaku les dijo, con una mirada divertida en sus ojos oscuros y una suave sonrisa para suavizar el golpe. Kenjaku era Noritoshi Kamo. Choso apretó los dientes mientras el dolor se transformaba rápidamente en ira y furia. Sus mandíbulas se tensaron y el esmalte se le agrietó por la fuerza con la que mordía, cegado por la rabia. Kenjaku debió haberlos considerado unos ingenuos, manipulándolos desde su nacimiento hasta su muerte. Pero Kenjaku se había equivocado. Había subestimado a Choso, subestimado el amor que sentía por sus hermanos. Sus hermanos, Eso y Kechizu, ya habían muerto, pero mientras Choso permanecía encorvado bajo la escalera de la destruida estación de tren de Shibuya, comenzó a tener alucinaciones con tiempos mejores. Estaban en un parque. El sol brillaba, filtrándose entre las ramas del árbol bajo el cual todos disfrutaban de un picnic. Kechizu abrió la cesta con una alegría y asombro infantiles, mientras que Eso permanecía en segundo plano, con un delantal de chef sobre el pecho. Poco después de su transformación, Eso se había dedicado a la cocina con la vaga esperanza de convertirse en cocinero profesional, una profesión en la que no tendría que dar la espalda a la gente. Kechizu rápidamente repartió la comida en los 10 platos disponibles, aunque solo 3 personas podían comer. Los 6 restantes eran más simbólicos para sus hermanos en las tinajas. Aunque no compartían del todo su comida. Conciencia, tenían la suficiente conciencia para saber lo que estaba pasando. Luego, el plato final. Una voz los llamó y todos se giraron para ver a Itadori Yuji acercándose con una bolsa de nylon en la mano. «Traje bebidas», exclamó su hermano con una sonrisa mientras se sentaba. Choso sonrió al ver a la familia reunida. Un brusco movimiento de hombros lo sacó de sus delirios. «¿Quién? ¿Qué?», preguntó confundido mientras se giraba y veía a un hombre extraño. «¿Estás bien?» «Soy de los servicios de emergencia. ¿Sientes algún dolor o molestia?» Choso simplemente miró al hombre con confusión. Luego miró más allá de él y vio a decenas de hombres y mujeres vestidos como él. Estaban levantando cadáveres y colocándolos en camillas antes de llevárselos. Un dedo chasqueó frente a él, y cuando se giró para mirar, una luz le dio en los ojos. Reaccionó por instinto, y golpeó la linterna con tanta fuerza que la hizo volar. El hombre retrocedió bruscamente, sobresaltado por la repentina violencia. ¿Cuánto tiempo llevaba allí?, se preguntó Choso. ¿Horas? ¿Días? No lo sabía. Ya no sabía qué hacer. Sus hermanos habían muerto, los demás estaban a salvo, pero él estaba solo. Parpadeó al darse cuenta. No, estaba solo. Todavía le quedaba un hermano que necesitaba su protección y guía. Su trabajo aún no había terminado, y como un fuego que se hubiera encendido en sus entrañas, Choso se puso de pie de un salto y, sin siquiera mirar al hombre aún conmocionado, comenzó a caminar, sus pies lo llevaron hacia adelante, pasando junto a hombres y mujeres confundidos y sorprendidos, mientras la sangre volvía a llamar a la sangre. No se reunían a menudo en esa cámara en particular. Los ancianos de la sociedad Jujutsu preferían la formalidad, ritual que ocultaba su identidad tras tablillas de madera. Era una simple formalidad, pues en realidad, conocían la identidad de los demás. Hoy, debido a la gravedad del asunto, se dejó de lado esa formalidad. La puerta se abrió a una sencilla habitación en el corazón de la preparatoria Jujutsu, donde se veía una mesa lacada en negro, lo suficientemente larga para 14 personas, y esta noche todos los asientos debían estar ocupados. No tenían un líder formal, simplemente se sentaron como les plació. En cuanto se acomodaron, se cerraron las puertas y, por un breve instante, solo reinó el silencio. Yoshinobu Gakuganji era el único que permanecía en pie. Ocupaba una posición peculiar. No era un anciano oficial, pero gozaba del respeto y el honor suficientes como para estar entre ellos. A su izquierda se sentaban los representantes de los grandes clanes. El anciano Zenin, Ouji Zenin, padre de Naobito. Zenin. Era un anciano arrugado cuyos ojos tenían la mirada vacía de alguien que carecía de la más mínima decencia humana. Junto a él, el anciano Kamo, erguido y correcto con las túnicas formales que el clan había usado en las sesiones del consejo durante 400 años.
El asiento del clan Gojo estaba ocupado por un hombre llamado Arata, de cabello plateado, de casi 80 años. El antiguo líder del clan había ostentado el cargo durante 11 años desde que Satoru lo asumiera, y durante la mayor parte de ese tiempo fue la persona más temida en esa mesa hasta el día de hoy. Gojo Arata había traído documentos esa noche. Los colocó frente a él, a la vista de todos. Gakuganji no estaba seguro de cuán útiles serían, pero no le correspondía opinar, así que, simplemente se apoyó más en el estuche reforzado de su guitarra. La sacerdotisa sintoísta, Shizuru Mori, estaba sentada con las manos juntas en el regazo y la mirada ligeramente baja. Su postura denotaba sumisión, pero nadie creía que aquella anciana se sometiera a ellos. La doncella divina, que estaba a su lado, era más joven, de unos 50 años, lo que la convertía en la persona más joven de la sala. El anciano budista, un hombre calvo de complexión robusta a pesar de su edad, se llamaba Daishin y ocupaba su silla. Su figura casi se desbordaba mientras su rosario giraba entre sus dedos en un lento y continuo recorrido que no se había detenido desde que entró en la habitación. Los puestos restantes estaban ocupados por los líderes veteranos de organizaciones cuyos nombres no figuraban en ningún registro público, pero que, no obstante, gozaban de influencia. Ouji Zenin habló primero. Shibuya. Dejó que la palabra reposara allí sola por un momento, porque lo merecía, y luego continuó. Se han recopilado las cifras de víctimas. Lamentablemente, la actividad del espíritu maldito se ha descontrolado. Las cortinas no resistieron lo suficiente como para limitar la atención de la población civil a un nivel que nuestros protocolos de supresión habituales puedan abordar. Por no hablar del ritual sobre el que el maestro Tengen nos advirtió. Desplegó una hoja de papel frente a él, la miró brevemente y la dejó a un lado. El incidente de Shibuya no fue un hecho natural. Fue orquestado. Las pruebas al respecto han sido revisadas por 3 evaluadores independientes, y sus conclusiones coinciden. Geto Suguru, dijo el anciano Zen, sin inflexión alguna. Se trata de la persona que se presenta como Geto Suguru, respondió Arata Gojo. Dado que Geto Suguru falleció 6 años antes, la cuestión de su identidad aún no está resuelta. Sin embargo, la cuestión de la culpabilidad es, respondió Ouji mientras miraba alrededor de la mesa. El incidente de Shibuya y sus consecuencias tienen el mismo sello que los sucesos de la aldea de Shizuoka y el desfile nocturno de los 100 demonios. La misma metodología y el mismo desprecio por los civiles, con el mismo objetivo final, liberar miles de maldiciones acumuladas sobre Japón. Hizo una pausa. Ouji se volvió hacia Arata. Sea o no el cuerpo de Geto, la mente que lo dirige ya ha hecho esto antes. Y Gojo Satoru, dijo el anciano Kamo, sin volverse para mirar a nadie. No hacía falta. El efecto en la sala se notó de inmediato. Los alumnos de Gakuganji casi sintieron lástima por Arata. Esto era una farsa. Él lo sabía, ellos lo sabían, incluso Arata lo sabía, y aún así intentó combatirlo. Gojo Satoru, confirmó Ouji, tuvo encuentros con Geto Suguru en múltiples ocasiones, y finalmente, nos hizo creer que había sido asesinado por su alumno. Una sonrisa asomó en su voz mientras mantenía la mirada fija en Arata. Los 2 hombres habían estado enfrentados desde la infancia. El paso del tiempo no había cambiado esos sentimientos. Lamentablemente, se ha confirmado que la misma persona operaba libremente, coordinando el mayor acto de terrorismo perpetrado, utilizando a hechiceros renegados, humanos transfigurados y la mayor movilización de espíritus malditos jamás registrada en la historia moderna contra una ciudad de miles de habitantes. La cuestión que se plantea ante este consejo es si la reiterada negativa de Gojo Satoru a ofrecer una conclusión definitiva constituye negligencia o algo más deliberado. Arata apoyó la mano plana sobre sus documentos. Hablaré sobre esto, dijo. Varias personas se volvieron hacia él con la expresión característica de quienes ya habían decidido no dejarse conmover por lo que estaba a punto de decir. Gakuganji negó con la cabeza, consciente de la inutilidad de todo aquello, del guión que se desarrollaba ante sus ojos. Considerar esos encuentros como fracasos requiere una lectura selectiva de los informes operativos, que tengo aquí. Dio unos golpecitos a los documentos antes de pasarlos. En la primera ocasión, Gojo Satoru actuaba bajo órdenes permanentes que prohibían explícitamente la destitución unilateral de un antiguo alumno de la escuela secundaria de Jujutsu sin autorización del consejo. Un uso creativo de las leyes sobre ejecuciones extrajudiciales. La autorización se había
concedido horas después, por supuesto, pero eso no cambiaba el hecho de que cuando Gojo Satoru se reunió con su antiguo amigo, los superiores aún no habían tomado una decisión definitiva. Gakuganji casi aplaudió. En el segundo caso, el encuentro se produjo con varios estudiantes jugando. En el tercero hizo una pausa. El tercer encuentro fue más complejo y, independientemente de las acciones, provocó la muerte de Suguru Geto, lo que demuestra que usar la negligencia como pretexto de intencionalidad es erróneo. El resultado es el mismo independientemente de la intención, dijo la sacerdotisa sintoísta, sin malicia. Lo de Shibuya sucedió. El incidente de Shibuya ocurrió porque alguien con la técnica maldita de Geto Suguru y años de preparación decidió provocarlo, dijo Arata. Atribuir la culpabilidad principal al hombre que estuvo encerrado en una celda durante todo el incidente requiere cierta interpretación creativa, ¿no crees? Fue sellado, dijo la doncella divina, porque llegó. Porque la entidad que se hacía llamar Geto lo atrajo allí. Específicamente, lo que sugiere familiaridad con sus movimientos y confianza en el resultado. Eso en sí mismo merece ser examinado. Eso es pura especulación, dijo Arata. La mayor parte de lo que hacemos es especulación convertida en política, respondió. Eso nunca ha detenido a este consejo. Por no hablar de las acciones de Sukuna en Shibuya, acciones que habrían sido imposibles si Gojo Satoru hubiera seguido nuestra voluntad y hubiera ejecutado al chico. La habitación quedó en silencio por un momento. Ouji soltó una risita y volvió a hablar. La postura del consejo, adoptada por mayoría en la sesión previa, es la siguiente. No miró a Arata. Gojo Satoru queda exiliado del mundo del Jujutsu a partir de la fecha de su sellado, el cual se reconoce como consecuencia de sus propias acciones y relaciones, y no como un acto de agresión en su contra. Su condición de hechicero de grado especial queda suspendida indefinidamente. Cualquier intento de eliminar el sello que lo retiene se considerará un delito y se tratará como tal. Arata permanecía muy quieto. Todos sabían que tenía las palabras para exponer su caso, pero lamentablemente no el poder para imponerlo. Además, continuó Ouji, cualquier recurso, personal o institución afiliada que intente retirar el sello, será considerado una violación de la autoridad del consejo y estará sujeto a la respuesta apropiada. Arata examinó sus documentos durante un largo rato. Luego los recogió, despacio y con sumo cuidado, y los guardó en la carpeta de cuero en la que los había traído. Cerró la carpeta y la dejó a un lado. Apartó la silla de la mesa y se puso de pie. El sonido de las patas de la silla sobre el viejo suelo resonó con claridad en el silencio. Se alisó el kimono. Quiero dejar constancia, dijo, sin dirigirse a nadie en particular, de que he formado parte de este consejo durante 11 años, y que en esos 11 años he visto cómo tomaba varias decisiones que consideré erróneas. Tomó su carpeta. Esta es la última. Miró brevemente a Ouji. Renuncio a mi cargo. Pase lo que pase, el clan Gojo no le dará legitimidad con mi presencia aquí. Has ganado, viejo amigo. Ahora te toca afrontar las consecuencias de tu decisión. Arata. Gritó la doncella sintoísta, pero Gojo hizo caso omiso. Simplemente salió por la puerta, y nadie habló hasta que ésta se cerró tras él. Incluso entonces, el silencio se prolongó un instante más. Nadie había abandonado el consejo antes. Nadie lo había considerado siquiera. Gakuganji miró a los demás y notó la preocupación en sus rostros. Ni siquiera Ouji Zenin se libró de ella, aunque la disimuló mejor que los demás. Entonces el anciano Kamo dijo, Yaga Masamichi, y el consejo siguió adelante. La cuestión de Yaga es complicada, dijo un hombre mayor de una organización marginal llamada Tenketsu. Puede que haya entrenado a Suguru Geto. También entrenó a Satoru Gojo. El argumento de culpabilidad en la instrucción es complejo. No carece de mérito. Gakuganji frunció el ceño. El argumento tendría más fundamento, dijo la doncella divina con la cuidadosa precisión de quien comprendía el efecto que sus palabras habían tenido antes, si se pudiera demostrar que la instrucción misma fue negligente. La divergencia de Geto no fue producto de una mala formación. Más bien, fue producto de una formación demasiado exitosa, aplicada a una mente que llegó a conclusiones que el instructor no pretendía. La distinción entre la instrucción negligente y la instrucción que produce resultados peligrosos puede ser filosóficamente interesante, dijo el anciano Zen, pero no cambia lo que hizo Geto Suguru, ni el hecho de que Yaga Masamichi fuera su maestro. No, aceptó ella. No lo es.
Yaga también coordinó la respuesta en el sector norte de Shibuya, dijo Daishin, mientras su rosario seguía girando lentamente. Las cifras de víctimas en ese sector son las más bajas de los 4. Su intervención está documentada. No dio más detalles. No hacía falta. Precisamente por eso, una ejecución inmediata sería imprudente, dijo finalmente Gakuganji. No le correspondía hablar, pero hizo un esfuerzo simbólico al respecto. Hay quienes lo interpretarían como un castigo a un hombre por salvar vidas durante la crisis, un pretexto que se está utilizando para acusarlo. Esto era solo otra farsa. Gakuganji sabía que querían a Yaga muerto, pero no era simplemente porque su compañero director hubiera entrenado a Geto. Hubo un breve silencio antes de que la sacerdotisa hablara. La pena de muerte está formalmente registrada como pendiente. Su ejecución se pospondrá hasta que concluya la investigación. Esto nos da tiempo para gestionar la situación adecuadamente. Nadie puso objeciones, así que pasaron al siguiente tema. Itadori Yuji, dijo Ouji con un gruñido inusual. La embarcación sigue viva, dijo el anciano Kamo. Confirmado. Entonces, la orden de ejecución se mantiene. La cuestión, dijo el hombre de Tenketsu, es sobre el momento oportuno y la posibilidad de éxito, no sobre la orden en sí. Juntó las manos. El chico Fushiguro. La posición de Megumi Fushiguro es irregular, dijo Daishin. Técnicamente, es un Fushiguro de nombre, pero su linaje y su técnica maldita lo convierten en un Zenin. Un Zenin con un Shikigami lo suficientemente poderoso como para mantener a raya a Ryomen Sukuna durante un tiempo e incluso ganar. Todos miraron a Uji al unísono. La expresión del anciano Zenin no cambió, pero algo en la tensión de su mandíbula sí. Megumi Fushiguro es una cuestión de Zenin. No, no es así, replicó Shizuru Mori. Megumi Fushiguro está actualmente vinculado a la nave mediante una colaboración operativa constante, dijo la doncella divina, lo que lo convierte en un asunto que el Consejo debe considerar cuando se discute la ejecución de la nave. Megumi Fushiguro y sus Shikigami han demostrado tener el poder de disuadir cualquier decisión que tomemos sobre Itadori Yuji, ¿entiendes? Así que simplemente necesitamos saber cuál es su postura antes de tomar una decisión, concluyó Tenketsu. La sala reflexionó sobre las palabras. Gakuganji los observó mientras poco a poco se daban cuenta de que Megumi Fushiguro se estaba convirtiendo en una amenaza y un obstáculo para ellos, al igual que Gojo Satoru. Imaginó que Satoru se estaría riendo divertido de la escena si pudiera observarla, y por primera vez, ese pensamiento no le causó molestia a Gakuganji. Entonces lo traeremos, dijo Ouji finalmente. Envíen a alguien a convocar a Megumi Fushiguro. Hay que evaluarlo. Analizaremos su lealtad, sus capacidades y su estado mental actual tras seguir a Shibuya. Tomaremos una decisión sobre el recipiente una vez que tengamos una idea más clara de la variable que complica la situación. Mientras tanto, envíen a Usami Kento a investigar y recabar más información de los testigos presenciales sobre las acciones del general divino. Los demás no lo habían notado, salvo quizás la sacerdotisa, pero Gakuganji sí. Había una emoción sorprendente en la voz de Ouji al terminar su declaración. Si Gakuganji no lo conociera bien, pensaría que era miedo, lo cual tendría sentido. Más que nadie en el consejo, él era quien mejor conocía la técnica de las 10 sombras y los temidos Shikigami que contenía. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.